Bueno, comenzamos con la segunda clase entonces de neurología, vamos a ver síndrome piramidal. Y dice así. Bueno, antes de comenzar hacemos un repasito de la vía piramidal, cuál es la estructura de la vía piramidal, que es la que está comprometida en este caso, ¿no? El síndrome piramidal es el conjunto de signos y síntomas que me informan o que me inducen a pensar que hay una lesión en la vía piramidal. Entonces, se lesiona la vía piramidal y se produce el conjunto de signos y síntomas característicos de la lesión de la vía piramidal, que es el síndrome piramidal. Bueno, es la vía motora por excelencia la vía piramidal, ¿sí? Es la vía motora más importante de la vía piramidal. Se inicia en las células de Betz de la corteza cerebral, es decir, en el área 4. Los axones bajan por el brazo posterior de la cápsula interna, siguen por el pedúnculo cerebral, la porción basilar de la protuberancia y forman las pirámides del bulbo. Cerca del 85% de las fibras se cruzan en el bulbo raquídeo, lo que se conoce como decusación piramidal o decusación de las pirámides. Ahora vamos a dibujar todo esto. Esto explica por qué los movimientos de un lado del cuerpo son controlados por el lado opuesto del cerebro. Ok, después de la decusación, las fibras descienden por la médula espinal formando los haces córtico-espinal ventral o anterior y lateral, o lateral, ¿no? Directos o cruzados, y los haces córtico-nucleares respectivamente, pero estos mueren antes de ingresar dentro de la médula. Termina en la vía motora final común. Entonces, esa sería básicamente un pequeño repasito de lo que es la vía piramidal en texto. Ok, entonces, ¿qué es lo que acabamos de decir recién? ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos hablado acerca del homúnculo motor? Que el homúnculo motor era la distribución topográfica de las neuronas motoras en el área motora primaria, y la extensión de cada sector de este homúnculo motor guarda una relación directa con, digamos, la capacidad de movimiento fino, con la destreza motora de cada uno de los diferentes sectores. Ese es el motivo por el cual, como tenemos más destreza motora en la mano que en cualquier otra parte del cuerpo, las áreas corticales del área motora primaria que corresponden a las manos son más grandes que cualquier otra área motora. ¿Se entiende esto? Entonces, el sector del área motora destinada para mover la mano es más grande que las demás áreas motoras, debido a que en la mano tenemos músculos que se mueven con mucha precisión, y esa precisión requiere de mucha carga neuronal para poder ser controlada y para poder ser llevada a cabo. Bueno, este área motora se encuentra ubicada en el pliegue intrahemisférico digamos, de esta circunvolución, ¿no? De este giro de corteza. Esta circunvolución que se ve acá, que vendría a ser la parte posterior del lóbulo frontal, corresponde al giro frontal ascendente o circunvolución frontal ascendente. Esta circunvolución frontal ascendente, enumerada como área 4 por Brodmann, ahí se encuentran ubicadas entre 6 capas diferentes, de superficial a profundo, todas las neuronas motoras que controlan los movimientos corporales. ¿Estamos? Bien. Recordemos que toda la parte de miembro inferior, ¿no? Todo lo que es pie, tobillo, hasta la región sural, la rodilla está apoyada acá, en este codito, justamente en esa rodilla que hace la corteza, y está apoyada la rodilla de nuestro músculo motor. Para acá abajo vendría la parte sural, para acá abajo venía el piecito, y después para acá, bien, en toda la parte externa correspondía al muslo, a la región de la cadera, todo lo que era abdomen, tórax, miembros superiores, y la parte del rostro estaba toda como, digamos, este músculo está como acostado acá. Por lo tanto, las fibras que van a movilizar el cuello y el rostro, regiones comunes de calcáneos y todo lo que sea de cuello para arriba, van a originarse en este punto. ¿Ven? En ese sector de la corteza motora se van a originar todas las fibras que mueven entonces el cuello, el rostro y las regiones comunes de cara y cráneo, ¿sí? De rostro y cráneo. En cambio, ¿ven? Desde el surco frontal inferior para arriba se van a encontrar todas las neuronas que mueven el resto de todo el esqueleto, ¿no? Es decir, el resto de todo el cuerpo musculoesquelético. Todo lo que sea de cuello para abajo se encuentra ubicado desde el surco frontal inferior para arriba. Circunvolución frontal media, circunvolución frontal superior, ¿bien? Y el giro interhemisférico de la corteza frontal, del área 4. Bueno, de acá las fibras parten, ¿sí? Parten desde regiones equidistantes de la corteza, se reúnen en la línea media para formar dos haces, unas más pequeño, que se llama córtico nuclear o córtico vulvar, y unas más grande, que sería este haz que está acá, que se denomina haz córtico espinal, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es lo siguiente. Un haz, que sería ese haz que está ahí, a ver, así, ese haz que está ahí, que es el haz córtico espinal, que es el que llega a nivel de la médula espinal, y uno más pequeñito, que sería ese que está ahí, que se llama haz córtico vulvar, formado por esas fibritas. El haz córtico vulvar o córtico nuclear, como también se conoce, son las fibras que vienen entonces de la región muscular correspondiente al rostro y que después terminan en control de los músculos motores que controlan el rostro, por supuesto. Bueno, estas fibras, tanto las que provienen de la región cortical que corresponde al sector córtico-espinal y las que vienen de la región cortical que corresponde al sector córtico-nuclear, todas juntas pasan por pasan por el brazo posterior y la rodilla de la cápsula interna. Recuerden que el córtico nuclear pasa por la rodilla, en cambio el córtico espinal, todo el fascículo córtico espinal, no el haz córtico espinal, pasa por el sector lentículo talámico del brazo posterior de la cápsula interna. Bueno, desde ahí sigue descendiendo las fibras y las fibras ingresan dentro del mesencéfalo y pasan por los 2/3 internos y la parte externa de los pedúnculos cerebrales. Desde ahí ingresan a la protuberancia. En la protuberancia, en el puente, sufren la digregación pontina para esquivar la estructura de los núcleos pontinos, y luego a nivel del bulbo se integran formando un haz que pasa por el interior de la pirámide del bulbo. Esta relación que tienen estas fibras con la pirámide del bulbo es lo que le da el nombre de haz piramidal. ¿Por qué se llama piramidal? Bueno, básicamente porque pasa por las pirámides del bulbo. No tiene otra explicación. Las pirámides del bulbo son sectores en donde es muy fácil lesionar la vía y por lo tanto tiene una gran importancia que pasen justamente por ese punto. Ese es el motivo por el cual se ha decidido o se ha definido darle el nombre de piramidal en honor a esta estructura que es la pirámide del bulbo, que se encuentra en la cara anterior del bulbo, un manojo de fibras blancas provenientes de la corteza correspondientes a las vías córtico-espinal y córtico-nuclear. Bueno,
Las fibras del haz córtico-nuclear, a medida que van ingresando en la protuberancia, perdón, en el mesencéfalo, protuberancia y bulbo, se van encontrando con los pares craneales, con los núcleos motores de los pares craneales, ven que se encuentran en cada uno de estos tres sectores. Recordemos, a este nivel, ¿no? Así, a nivel del mesencéfalo vamos a encontrar el núcleo motor del tercer par craneal ahí y el núcleo motor del cuarto par craneal ahí. A nivel de la protuberancia, ¿qué pares craneales motores vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar el quinto par craneal, el núcleo masticatorio, vamos a encontrar el séptimo par craneal ahí, que es el núcleo de la mímica, y el sexto par craneal acá atrás, formando el colículo facial, ¿se acuerdan? Bueno, ahí están los tres pares craneales motores, en 5, 6 y 7 respectivamente. Y después a nivel del bulbo, ¿qué pares craneales motores vamos a encontrar que estas fibras tengan que llevar la información? Bueno, vamos a encontrar el 9, el 10, el 11, y después en la región dorsal el 12. Quiere decir que el glosofaringio, vago, espina y el 12. ¿Se acuerdan que el glosofaringio, el vago y el espinal comparten un núcleo motor somático que se conoce con el nombre de núcleo ambiguo? Bueno, entonces, todos estos núcleos que están acá, que estamos viendo acá, son núcleos en donde hay somas neuronales, donde hay motoneuronas, y estas motoneuronas a través de los pares craneales respectivos, en este caso va a ser a través del tercer par craneal, a través de este va a ser a través del cuarto par craneal, que le hace por la cara posterior del mesencéfalo, en este caso va a ser quinto par craneal, cara anterolateral de la protuberancia, en sexto par craneal, también se va así para adelante, y nace por el surco bulbo-protuberancial, sector suprapiramidal, y estas fibras que están acá, ¿ven? Ese núcleo que está ahí va a rodear al del sexto par craneal, y van a salir las fibras así, ¿ven? Constituyendo el séptimo par craneal, es decir, las fibras motoras del núcleo de la mímica, que después de hacer todo el recorrido junto con el nervio facial, terminan formando en las ramas terminales motoras del facial, que son las dos famosas ramas que hay en la parte posterior del cráneo, ¿no? Perdón, en la parte exterior del cráneo, en las ramas cervicofaciales y temporofaciales respectivamente. Bueno, y desde acá tenemos, bien, 9, glosofaringio, vago y espinal, cada uno saliendo por el correspondiente sector del surco retroolivar por donde tiene que salir, y el 12º par craneal, que es el hipogloso, saliendo también por el surco preolivar respectivo, que acá no estamos poniendo esa relación. Lo que importa con esto, chicos, es que ustedes recuerden lo siguiente. Estas fibras que están acá corresponden al tercer par craneal, esto es tercer par craneal, esto que está acá es cuarto par craneal, que viene de la región posterior, esto que estaría acá sería, ahí abajo sería el quinto par craneal, quinto, esto que está acá es el séptimo par craneal, y esto que está acá es el sexto par craneal, el abducens, y finalmente acá me va a quedar el 9, noveno par craneal, el décimo par craneal, el 11º par craneal y el 12º par craneal. Y uno se dirá, ¿pero esto que es una clase de anatomía o es una clase de medicina interna? Es una clase de medicina interna, pero no podemos obviar la anatomía si es que estamos hablando de medicina interna, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Recordemos que cada uno de estos pares craneales tiene una función motora somática, y esa función motora somática es mover una determinada parte del rostro y una determinada parte del cuello, una determinada parte o de la cavidad oral o de las fosas nasales o de la órbita o de los músculos del ojo. Bien, entonces, a través de estos pares craneales yo logro ejecutar un montón de funciones somáticas, funciones motoras somáticas. Ejemplo, el tercer par craneal mueve los músculos extrínsecos del ojo, bien, que se encuentran en la vertiente interna del ojo. El recto superior, el recto medial, el recto inferior, el oblicuo interno, oblicuo menor y el palpebral superior. ¿Se acuerdan? Todos esos músculos están todos innervados por el tercer par craneal. El cuarto le pega al oblicuo mayor y el sexto par craneal le pega al recto externo. Quiere decir que entre estos tres pares craneales tengo todo el componente oculomotor. Y todo esto lo puedo hacer de manera voluntaria. ¿Ok? Después tenemos el quinto par craneal, que es el de la masticación, el séptimo par craneal, que es el de la mímica, puedo hacer toda la mímica facial. El noveno par craneal, que se encarga de la deglución. El décimo par craneal, que se encarga de la parte fonatoria, de que yo pueda hablar y pueda generar diferentes cambios de tono. El 11º par craneal, que se encarga de la movilización del músculo esternocleidomastoideo y del trapecio. Por lo tanto, todo lo que sean giros contralaterales, rotación contralateral, flexión, extensión de la cabeza, y finalmente con el 12º par craneal puedo mover la lengua y los músculos tensores del velo del paladar, por lo tanto todo lo que sea lengua, cavidad oral en sí, está todo movilizado por el 12º par craneal, más algunos músculos suprayoideos que también están movilizados por el hipogloso. Por lo tanto, entre todo esto que estamos viendo acá, tenemos toda la movilización del rostro, el cuello, por lo menos la mayor parte del cuello somático, y el macizo facial. Ahora, estos núcleos que están acá son las segundas neuronas de una vía que se llama córtico nuclear. ¿Y esta vía dónde inicia? Bueno, esta vía inicia en la corteza, acá, a nivel del área 4, las fibras descienden desde la corteza, pasan por la corona radiata, la cápsula interna, y cuando llegan al nivel del tronco, estas fibras, bien, se van, digamos, como que se van separando de este manojo de fibras, van cruzando la línea media y van entrando en contacto con los núcleos, ¿ven? Es decir, se salen de la línea media, perdón, se salen del manojo de fibras, atraviesan la línea media y entran en contacto, hacen esto y entran en contacto. Las fibras que vienen del sector de la corteza que se encarga del control de los músculos de los ojos, llega hasta este punto, bien, sale de ahí y entra en contacto con el cuarto par craneal. Y la otra hace lo mismo y entra en contacto con el núcleo somático del tercer par craneal. Le da inervación y por lo tanto, ahí es como tenemos el impulso motor para la movilización del oblicuo menor, perdón, del oblicuo mayor, de los músculos extrínsecos del ojo, ¿no? Del recto externo, etcétera, etcétera. Eso mismo pasa a lo largo de prácticamente todo el tronco. Todo esto que estamos hablando acá corresponde al haz córtico-nuclear, el cual termina en los núcleos motores de los pares craneales motores, o mixtos con un componente motor somático, por supuesto. El resto, que aproximadamente representa un 70%, y que sus fibras no se separan del haz en el interior del tronco, sino que sus fibras llegan a nivel de la decusación de las pirámides, bien se cruzan contralateralmente en la decusación de las pirámides en el tercio inferior del bulbo, y desde ahí adoptan
a nivel de la discusión de las pirámides, el haz completo que está llegando a la médula se divide en dos tipos de haces. Unas que se lleva el 80% de las fibras, que se denomina haz córtico espinal lateral o cruzado, y unas que queda ipsilateralmente, que se denomina córtico espinal anterior o directo, el cual queda con aproximadamente un 20% de fibras. De todas maneras, esto no es algo estático, esto es algo que se puede entrenar. Cuanto mayor sea la proporción de fibras, más equitativamente hablando, mayor es la destreza motora. Esto lo sabían, ¿no? Me imagino. Es decir, te doy un ejemplo. Si vos tenés esta corteza del lado, no sé, supongamos que este es el lado derecho. Esta corteza motora del lado derecho emite las córtico-espinal, y cuando tu haz córtico-espinal llega a nivel del tercio inferior del bulbo, se divide en un 99% de fibras de un lado y un 1% de fibras del otro, podríamos decir que vos vas a tener muy poca destreza motora. Ahora, si vos comenzás a entrenar tu destreza motora constantemente, comenzás a practicar deportes que requieran mucha sensibilidad motora, que requieran mucha fineza en el movimiento, va a llegar un punto que todo esto se va a reconfigurar, por supuesto, ¿no? Para que vos puedas aprender y puedas desarrollar esa destreza motora. Todo tu sistema motor se tiene que desarrollar, se tiene que entrenar, tiene que cambiar estructuralmente para poder albergar toda esa destreza motora, y se ha visto que la disposición de estas fibras también cambian. Es una cuestión neuroplástica, ¿no? Es decir, van a cambiar estas fibras. ¿Y cómo van a cambiar? Bueno, se van a distribuir de manera más equitativa. Vamos a tener, en vez de tener un 99% o 1%, que sería lo extremo, vamos a tener un porcentaje más cercano a un 50%, un 50%. Cuanto mayor es tu destreza motora, mayor es el porcentaje cercano al 50-50% que tenés de cada uno de los haces córtico-espinales provenientes de cada corteza. ¿Esto qué asegura? Esto asegura que los músculos de este lado, si vos tenés un 50-50 de esta corteza vas a tener lo mismo, vas a tener un 50 de este lado y un 50 de este lado. Por lo tanto, estos músculos, por ejemplo, del lado izquierdo, van a recibir un 50% de inervación de la corteza contralateral, pero también van a recibir un 50% de la corteza del mismo lado, de la corteza ipsilateral. Y por lo tanto, este músculo va a tener mayor presencia bicortical que presencia unicortical. Es decir, si vos tenés 99 y 1, este músculo que está acá va a estar controlado en un 99% por la corteza contralateral y en un 1% por la corteza ipsilateral. Y por lo tanto, podríamos decir de que este músculo va a estar controlado por una sola corteza y no por las dos. En cambio, si vos tenés una distribución más cercana al 50-50, vas a tener cada músculo controlado por ambas cortezas. Y ambas cortezas trabajan mucho mejor que una sola corteza. ¿Se entiende esto? Es decir, ambos hemisferios trabajan mucho mejor que un solo hemisferio. Entonces, este es el concepto, es un concepto sumamente importante de cómo se distribuye somatotópicamente la información motora descendente. Ahora, seguimos descendiendo, pasamos el nivel del cuello para abajo, a nivel medular, ¿no? Estamos hablando, digamos, en sentido metamétrico a nivel medular. Las fibras se decusan. Lo normal con lo que nacemos todos es un 80-20 aproximadamente. Este 80% controla músculos y este 20% controla músculos, pero ipsilateralmente. Y ahí se forman los tractos que van descendiendo. A medida que cada fibra va llegando al nivel metamérico que le corresponde. ¿Y por qué le corresponde? Bueno, porque cada fibra se origina en una neurona que se encuentra ubicada en una región topográfica de la corteza motora que tiene que ver con un sector del cuerpo. Es decir, una neurona que está acá, ¿se entienden? Y acá, no sé, ahí están los músculos del abdomen. Nunca va a terminar su recorrido a nivel cervical, porque a nivel cervical no nace ningún nervio que inerve el abdomen. Entonces, si una neurona nace acá a nivel, qué sé yo, a nivel del homúnculo motor para el abdomen, y esta fibra va a tener que bajar hasta nivel L1, L2, L3 y L4, que son los niveles medulares que inervan el abdomen, por supuesto, ¿no? Para alcanzar su segunda neurona ubicada en ese punto, y esa segunda neurona poder emitir el impulso motor para controlar el músculo del abdomen al cual tiene que controlar. Entonces, estas fibras van bajando para terminar finalmente en controlando alfa y gamma motoneuronas en el asta anterior de la médula, y estas alfa y gamma motoneuronas son las responsables de emitir las fibras efectoras que terminan en contacto con los músculos para controlarlos. ¿Ok? Bien. Quiere decir que la vía córtico-nuclear se encarga de la inervación del rostro, regiones comunes de calcáneo y cuello, y desde ahí para abajo la vía córtico-espinal es la encargada de inervar todo el resto del cuerpo. Por eso es tan importante la vía córtico-espinal, porque es la encargada de inervar la gran mayoría de todos los músculos. Cada fibra que proviene de la corteza le da inervación a una neurona motora, y cada neurona motora emite un axón con el que puede entrar en contacto con uno o con varias células musculares, La unidad que se forma entre una alfa motoneurona y sus fibras motoras inervadas se denomina unidad motora, y esto es algo importante que lo recordemos, unidad motora. Bueno, supongamos que vos tenés una parálisis, ¿no? Que vos tenés un compromiso de la vía motora descendente y por lo tanto hay músculos que no están funcionando. ¿Ok? Pero esa parálisis afecta un sector del cuerpo, en este caso supongamos el sector izquierdo del cuerpo. Si tenemos una parálisis del sector izquierdo de los músculos del sector izquierdo del cuerpo, la probabilidad de que la lesión esté del lado derecho es muy alta, porque sabemos que todas las fibras se decusan. ¿Ok? Y por lo tanto, podemos decir que es casi seguro que la lesión sea contralateral. A no ser de que la lesión sea en este último segmento a nivel medular, pero bueno, eso va a ser otra cosa diferente, no va a ser un síndrome piramidal. ¿Ok? Entonces, ahora, imaginémonos que el compromiso en el movimiento y en la fuerza muscular, ¿no? Y en todas las características que tienen que ver con el movimiento en sí, es decir, el compromiso de la tonía, el compromiso de la kinesia y el compromiso de la reflexia, solamente afecta de un lado y al miembro inferior. Entonces estamos seguros que lo más probable es que la lesión sea contralateral y a nivel medular baja. ¿Entienden? Es decir, que la lesión sea a nivel medular baja. Pero ¿qué pasaría si en la lesión hay un compromiso de solamente, no de solamente el miembro inferior, sino que además del miembro inferior también tengo compromiso del miembro superior? Bueno, si tengo compromiso de ambos miembros, lo más probable es que sea una lesión medular alta. Por ejemplo, a nivel de
C1, C2, no sé, una fractura de Jefferson, un traumatismo no sé, una fractura, por ejemplo, del vértice de la apófisis odontoides del axis, ¿no? Ese tipo de fracturas, así cervicales, altas, pueden llegar a comprometer la médula, el fragmento se puede llegar a meter dentro de la médula y generar un compromiso de la médula espinal a nivel C1, C2. Entonces es esperable que si tenés ese compromiso, tengas pérdida del movimiento entre todos los niveles metamétricos de ahí para abajo, por lo tanto vas a tener toda la médula cervical, toda la médula torácica, toda la médula lumbar comprometida. No vas a poder mover ni el miembro superior ni el miembro inferior. Pero ¿qué pasa si además de tener compromiso brachiocrural, es decir, si además de tener compromiso en la región braquial, en la región crural o región femoral, tenés compromiso facial? Por ejemplo, tenés una plejía, una parálisis facio-brachiocrural. Facio es del rostro, bien, braquio es del miembro superior, crural del miembro inferior. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, en ese caso estamos seguros que la lesión tiene que estar por arriba de la médula y de hecho tiene que estar básicamente por arriba del tronco, porque todo el tronco controla el rostro y vos en el rostro no tenés prácticamente ningún tipo de movimiento. Entonces tiene que estar más por arriba. El único lugar en donde puede haber un compromiso de los dos haces, tanto del haz córtico espinal como del córtico nuclear, para que sea compatible una lesión con una parálisis facio, braquio, crural, es la cápsula interna. Siempre que vos tengas una parálisis facio, braquio, crural, el punto por predilección que vas a pensar que se puede estar lesionando isquémicamente o hemorrágicamente o lo que sea, es la cápsula interna. En la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna. Porque en ningún otro lugar de todo el recorrido anatómico vas a encontrar que todas las fibras motoras piramidales, tanto córtico-espinales como córtico-nucleares, converjan para poderse lesionar todas juntas. ¿Entienden? Aún si fuese una CB a nivel de la corteza, es muy raro que la CB sea tan extensivo que agarre toda la corteza. Sí, es prácticamente imposible. A no ser que, no sé, que bueno, ya está recontra muerto, pero es prácticamente imposible que un accidente cerebrovascular te comprometa prácticamente todo el área motora para que tengas una parálisis facio-brachiocrural primaria. En los ACVs, que suelen comprometer un sitio particular, suelen generar lesiones en foco, ¿no? Es decir, lo que se conoce como foco neurológico. Una lesión en foco en alguna parte puntual. No sé, qué sé yo, si por ejemplo tenés acá, bueno, va a haber una parte del muslo que no la vas a poder mover, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Siempre con lateral, por supuesto. Bueno, entonces, acá hay una cosa que tenemos que charlar que es realmente muy importante para poder entender todo lo que viene después. Esto tiene que ver más en realidad con la fisiología que en sí con la anatomía. Así que bueno, vamos a ponerle un poquito de ganas. Nosotros sabemos que nuestro sistema motor está organizado de la siguiente manera. Tenemos una neurona motora piramidal, cortical, ¿no? Una neurona motora, vamos a poner una neurona motora del sistema córtico-espinal, es decir, del sistema que baja hasta la médula y después se decusa, etcétera, etcétera. Vamos a obviar las decusaciones, ¿no? Ahora todos esos detalles anatómicos no nos interesan. ¿Ok? Esta neurona motora que está acá emite un impulso y ese impulso viaja, de acuerdo en sentido descendente, por una vía, es decir, viaja por un axón, y este axón finalmente va a llegar a una segunda neurona que va a recibir este impulso, a una segunda neurona que va a recibir este impulso. Yo toda la vida me la he pasado pensando que la primera neurona motora, es decir, la motoneurona superior, esta neurona que está acá cortical se va a llamar motoneurona superior, va a ser la motoneurona superior piramidal, o primera neurona motora, como más te guste decirle, esta motoneurona superior entraba en contacto físico con la segunda neurona. Y grande fue mi sorpresa cuando me di cuenta que no es así. Bien, la primera neurona no entra en contacto físico directo con la segunda neurona. ¿Por qué? Porque entre la primera y la segunda neurona, vamos a dibujar acá la segunda neurona ahí, esta va a ser nuestra motoneurona inferior, entre la primera neurona, que es la superior, y la segunda neurona, que es la inferior, existe un circuito. El circuito se establece periférico a la segunda neurona, que se denomina, ¿de acuerdo?, circuito local. Eso se lo tienen que acordar, algo de todo esto de fisio se tienen que acordar. Una vez que este circuito local o permite o inhibe el estímulo proveniente de la corteza, mejor dicho, modula, no regula, o le da más fuerza, o le da menos fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ese circuito local regula el estímulo proveniente de la corteza, y la segunda neurona puede emitir su fibra periférica que sale del sistema nervioso central y que llega finalmente al músculo. Llega entonces a inervar los fascículos musculares de un determinado músculo, no importa cuál sea el músculo. Ok, entonces lo que dijimos es lo siguiente. Acá en el medio, entre esta primera neurona y esta segunda neurona, encontramos unas pequeñas neuronitas así que se llaman interneuronas. Estas interneuronas establecen un circuito conocido con el nombre de circuito local. Un circuito neuronal, que es un circuito neuronal interpuesto entre esta primera neurona y la segunda neurona respectivamente. Y es el circuito local responsable de modular la interacción entre la primera y la segunda neurona. Si bien es cierto que existen algunos lugares, principalmente a nivel del tronco, donde la primera neurona entra en contacto con la segunda, la primera neurona nunca tiene un contacto absoluto y jerárquico sobre la segunda neurona, sino que en realidad la jerarquía, desde el punto de vista fisiológico, está dado por este conjunto de interneuronas que forman el circuito local. Estas interneuronas del circuito local vamos a denominarlas algunas, esta que están acá, por ejemplo, esta va a ser una interneurona excitatoria, la vamos a poner ahí, y esta va a ser una interneurona inhibitoria. Entonces, una es excitatoria, la otra es inhibitoria. Una es colinérgica, quiere decir que una va a liberar acetilcolina para estimular a la segunda neurona, en cambio esta otra, la que está de este lado, es GABAérgica, y va a liberar GABA, con lo cual va a producir una hiperpolarización de la segunda neurona, y de esa manera la va a inactivar. ¿Ok? La va a inactivar. Perfecto. Hasta acá estamos armando el esquema, ¿no? Para poder entender después las lesiones, cómo estas lesiones están organizadas.
La pregunta es la siguiente: ¿cómo hace la motoneurona superior entonces para estimular a la segunda neurona si en el medio tiene este circuito? ¿Y cómo es que yo produzco un movimiento sabiendo que por un lado tengo una interneurona que excita y que por tanto produciría movimiento, pero por otro lado tengo una interneurona inhibitoria, que es la que en definitiva estaría inhibiendo el movimiento proveniente de la corteza? Bueno, acá es en donde entra un segundo nivel, un subnivel de control. Este segundo nivel, o nivel subcortical de control de la vía piramidal, está dado por otras fibras, es decir, por otros sistemas paralelos. Existe un sistema paralelo. Existe un sistema paralelo, ¿ok?, que se denomina sistema rúbrico. Este sistema rúbrico paralelo, vamos a ponerlo acá, está organizado desde el núcleo rojo. ¿Se acuerdan que el núcleo rojo se encontraba en la protuberancia? Ya lo charlamos, creo que, ¿cuándo fue? Lo charlamos el otro día. Bueno, se encuentra en la protuberancia. Este núcleo rúbrico, núcleo rojo que está en la protuberancia, emite sus fibras, y sus fibras descienden, y toman contacto, de acuerdo con la segunda neurona y con el, digamos, no con la segunda neurona en sí, sino que toman contacto con este punto de control local, ¿no? Es decir, toman contacto con estas interneuronas excitatorias. Por otro lado, tengo un segundo núcleo. Sí, yo sé que esto les puede llegar a aburrir un poco, chicos, pero todo esto es importantísimo para poder entender esto que viene ahora. Un segundo núcleo, que es nuestro núcleo vestibular lateral o núcleo de Deiters. Este núcleo vestibular lateral también emite fibras que entran en contacto con el circuito local. También entran en contacto. Yo acá lo puse de un lado y pareciera que el vestibular entra en contacto con la interneurona de Renshaw inhibitoria y no con la excitatoria, pero en realidad en cada uno de estos entran en contacto con ambas interneuronas del circuito local, tanto la excitatoria como la inhibitoria. Ahí, ¿no? Estas dos neuronas que están acá, tanto la vestibular como la rúbrica, es decir, esto es núcleo rojo, y esto que está de este lado es núcleo vestibular lateral, núcleo de Deiters, núcleo vestibular lateral. Estas dos interneuronas, pero en realidad no son interneuronas, son también motoneuronas superiores, son también primeras neuronas, pero son primeras neuronas subcorticales. También son motoneuronas superiores, pero extrapiramidales, subcorticales. ¿Okay? Estas dos interneuronas también son excitatorias. También son excitatorias. La primera neurona piramidal, la primera neurona esta negra que está acá, ejerce, ¿de acuerdo?, un control inhibitorio sobre, es decir, inhibitorio, ahí está, sobre esta neurona, y también ejerce un control inhibitorio sobre esta neurona. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando la motoneurona superior esté disparando, estas dos neuronas van a estar inhibidas. Esté disparando. Por último, tenemos otras dos neuronas más, de un circuito más descendente todavía, que es la formación reticular vulvar y la formación reticular protuberancial. La formación reticular vulvar y protuberancial respectivamente, a través de los haces retículo espinal lateral y retículo espinal medial, terminan de cerrar el sistema de control, ¿de acuerdo?, de control recurrente a través de un proceso que se denomina inhibición distal sobre este circuito local. Miren, por ejemplo, la cosa es más o menos así, a ver si se entiende. Si yo quiero excitar el movimiento, yo quiero permitir que se produzca movimiento, lo que tengo que hacer es inhibir a la interneurona inhibitoria. Entonces, si esta vía que está acá, que es la vía, el retículo espinal medial, esta que está acá, que es la facilitadora del movimiento, ¿no? Eso que está ahí es retículo espinal medial. Vamos a ponerle retículo espinal medial. Y esto que está acá es retículo espinal lateral. Bueno, el retículo espinal medial se encarga de favorecer el movimiento para que vos puedas producir movimiento. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de la descarga GABAérgica, porque estas neuronas son todas inhibitorias. Ejerce una descarga de tipo GABA, una descarga GABAérgica sobre esta neurona inhibitoria y cancela a la neurona inhibitoria. La neurona inhibitoria entonces queda inhibida, y por lo tanto, si esta está inhibida, no puede inhibir a la segunda. Por lo tanto, en ese momento, todos los pulsos que vengan de la corteza o que vengan de los sistemas rúbrico-vestibular de control subcortical van a obligatoriamente tener que pasar por la interneurona excitatoria que excite a la segunda neurona. ¿Entienden esto? Y viceversa. Si lo que yo quiero es inhibir el movimiento, entonces básicamente lo que voy a hacer es, a través de algún tipo de subcircuito, estimular a esta neurona retículo espinal lateral para que ésta inhiba, ¿se entiende?, a la interneurona excitatoria, y por lo tanto todos los impulsos que vengan del cerebelo, que vengan de los demás núcleos vestibulares, que vengan de la oliva, bueno, que vengan de diferentes lugares, van a terminar sí o sí estimulando a la interneurona GABAérgica, que va a descargar GABA sobre la segunda, inhibiéndola. Y de esa manera o no me muevo o puedo frenar el movimiento. Y frenar el movimiento es muy importante si lo que quiero es desarrollar un movimiento fino. ¿Entienden? Entonces estos son diferentes niveles de control. Por otro lado, algo que también es muy importante que recordemos, es que las neuronas se dividían fisiológicamente en dos tipos de neuronas. Aquellas neuronas que normalmente cuando están inactivas están apagadas, esto quiere decir que no están encendidas, no tienen una actividad eléctrica intrínseca, y que para que se activen eléctricamente hay que estimularlas. A estas neuronas se las llaman fásicas o neuronas en off. Estas fásicas o neuronas en off, que son las neuronas clásicas de la corteza. La corteza tiene este tipo de neuronas, en donde esta motoneurona superior tiene que recibir un estímulo previo del tálamo para poder funcionar,
si no recibe un estímulo previo del tálamo no funciona. En cambio, estas neuronas que están, digamos, las otras neuronas, como la segunda neurona, por ejemplo, son neuronas que se denominan tónicas o neuronas en on. ¿Por qué se llaman tónicas o en on? Porque estas neuronas que están acá tienen en su electrofisiología de membrana mecanismos que le permiten estar constantemente activas. Es decir, vos no necesitas estimular a una motoneurona inferior para que esta motoneurona descargue sobre el músculo. Esta neurona solamente, ella solita, sin ningún tipo de estímulo, va a estar constantemente descargando porque es parte de su función. Ahora, si vos querés que esta segunda neurona que está acá no esté descargando y el músculo se relaje, vas a tener que inhibirla. Entonces, que una segunda neurona no esté descargando tiene que ver con un fenómeno inhibitorio. En cambio, que una primera neurona no esté descargando tiene que ver con nada, tiene que ver con que no tiene ningún estímulo. ¿Entienden esto? En cambio, que una primera neurona esté descargando tiene que ver con que fue estimulada previamente. En cambio, si una segunda neurona está descargando, no tiene que necesariamente haber habido un estímulo previo. Con solamente liberar la inhibición que uno ejerce sobre la segunda neurona, alcanza y sobra para que la segunda neurona esté descargando de manera tónica, esté descargando de manera constante. ¿Okay? Esto es otro detalle muy importante que hay que recordar y que tiene que ver con la, digamos, con la fisiopatología de esta condición que estamos estudiando como síndrome piramidal. Bien, por otro lado, esta fibra que está acá, esta fibra de color rojo, es una alfa-motoneurona. Esta no es cualquier neurona. Esta neurona que estamos viendo acá es una alfa-motoneurona. ¿Las alfa-motoneuronas arriba en el músculo solitas? No. Las alfa-motoneuronas siempre van acompañadas de una, digamos, de otra fibra más que se denomina gamma-motoneurona. Van acompañadas de un segundo tipo de fibra que es la gamma-motoneurona. Las gamma-motoneuronas se coactivan por este circuito local al mismo tiempo que se activa la alfa-motoneurona. ¿Para qué? Para la siguiente situación. A ver. Bueno, eso que está ahí es el músculo que está siendo controlado por esta alfa-motoneurona que está acá en nuestro ejemplo. Ahí, alfa-motoneurona. Y otro. Y recordemos que los músculos poseen, a nivel de la unión tendomuscular, de un lado o del otro, y en una línea media del músculo, que se denomina línea de isotensión, poseen una secuencia de receptores propioceptivos que participan informando al sistema nervioso central de la actividad de este músculo, que se denominan usos neuromusculares. Estos usos neuromusculares se activan cuando el músculo se estira. Quiere decir que el tipo de activación que el uso neuromuscular lleva a cabo tiene que ver con el estiramiento muscular. Si vos agarras un tendón y estirás el músculo, el uso neuromuscular se va a distender y al distenderse se activa metabólicamente. Al activarse metabólicamente va a enviar una señal por una fibra de entrada. Estas fibras de entrada que llevan la información sensitiva al interior de la médula. Vamos a ponerlo así, ahora ahí. Ahí. Esta fibra sensitiva que toma la información proveniente del uso neuromuscular y que la lleva al interior del sistema nervioso central, se conoce con el nombre de ¿qué? ¿Se acuerdan cómo se conoce, digamos, cómo era el nombre de esta fibra? Esta es una fibra de tipo 1A. 1A y tipo 2. 1A y 2. Las 1A son las del reflejo y las 2 son las que informan al cerebelo de la actividad propioceptiva del músculo. Cada vez que el músculo se estira, por lo tanto, llega a un punto de estiramiento donde se activan todos sus usos neuromusculares. Los usos neuromusculares descargan sobre esta fibra sensitiva. Esta fibra sensitiva ingresa al interior de la médula a través, de acuerdo, del asta posterior de la médula, y en el asta posterior de la médula le da inervación a una interneurona. Esta interneurona que viene ahora es una neurona que está conectada entre este brazo aferente de esta neurona sensitiva que está llevando el arco reflejo y la alfa-motoneurona que controla el músculo. Entonces, esta que estamos poniendo acá es una interneurona del reflejo monosináptico. Esta interneurona de este reflejo monosináptico es una interneurona excitatoria. Es una interneurona colinérgica. ¿Dónde está el más? Acá está. Es una interneurona excitatoria. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto, chicos? A ver, cada vez que el músculo se estira, el músculo al estirarse activa el uso neuromuscular y el uso neuromuscular, de acuerdo, descarga eléctricamente sobre esta fibra 1A o 2. Esta fibra 1A o 2 estimula a esta interneurona de color violeta y esta interneurona de color violeta estimula a la alfa-motoneurona y la alfa-motoneurona descarga un impulso motor. Por lo tanto, esto lo que estamos queriendo decir acá es que cada vez que el músculo se quiere relajar, se quiere estirar, se quiere distender, va a llegar un punto, es decir, va a poder distenderse, por supuesto un poco, siempre hay un poco de tolerancia, pero va a llegar un punto donde se va a distender tanto el músculo que va a activar esta vía refleja, esta rama aferente, que va a mandar un estímulo hacia el interior de la médula, y a través de este conjunto, digamos, a través de esta integración en este centro, que vendría a ser, obviamente, la sustancia gris medular, se produce este control, ¿ven? Si se estimula la alfa-motoneurona, la alfa-motoneurona descarga sobre el músculo. Por lo tanto, cada vez que el músculo se relaja, este mismo arco reflejo, conocido con el nombre de arco reflejo miotáctico o arco reflejo monosináptico, genera contracción del músculo, vuelve a contraer el músculo. El músculo constantemente se mantiene contraído gracias a la actividad de este arco reflejo.
Entonces, esto es muy importante que lo recuerden. El arco reflejo debería mantener nuestros músculos mucho más contraídos de lo que normalmente los tenemos. Pero este circuito que regula estas interneuronas del circuito local, ¿ven? Todos estos centros córticos subcorticales que se encargan de controlar, mantienen un tono inhibitorio sobre esta interneurona, por lo tanto, bien, permiten de que esta segunda neurona no mantenga tanta cantidad de descarga. Pero cuando yo tengo un síndrome piramidal, es decir, cuando yo tengo una lesión, por ejemplo, de ese axón ahí, se pierde entonces esa regulación inhibitoria que la corteza y los centros subcorticales ejercen sobre el arco reflejo. Y el arco reflejo se exacerba. Esto quiere decir que si ya no tenés esta rama inhibitoria sobre la segunda neurona, lo esperable es que esta segunda neurona, al estar liberada de este estímulo inhibitorio que viene normalmente de los centros superiores, esta segunda neurona se hiperactive. ¿Por qué se hiperactiva? Bueno, porque primero es su fisiología de ser una neurona tónica y por lo tanto está todo el tiempo activa, y además se hiperactiva o se sobreactiva más todavía por la función de este arco reflejo que está completamente descontrolado, que está liberado, porque no tiene ningún circuito descendente que la inhiba. ¿Entienden esto? Entonces, es normal encontrar, cuando tenés una lesión del haz piramidal, ¿es normal encontrar el músculo duro contraído? ¿A eso se le llama hipertonía? Claro que sí. ¿Es normal encontrar un aumento en la descarga de los reflejos? Que vos le pruebes el reflejo al paciente y en vez de mover un poquitito el pie como debía moverlo, te mueve los dientes de un patadón. Y sí, claro, totalmente. Es de lo más normal encontrar este tipo de comportamiento. ¿Ok? Y como los músculos van a estar muy duros, obviamente este paciente va a tener menos movimiento. Quiere decir que las características clásicas de un síndrome piramidal, es decir, de un síndrome que fisiológicamente se comporta de esta manera, va a ser el aumento del tono por liberación de la segunda neurona motora, que debería tener un control inhibitorio proveniente de los sistemas córticos subcorticales, pero al perderse ese control inhibitorio, esta neurona se hiperactiva. Quiere decir que vas a tener un patrón de hipertonía. A este patrón de hipertonía, que lo ponemos con un coeficiente más. Vas a tener un patrón de hipertonía, ¿no? A este patrón de hipertonía le vamos a sumar que además los reflejos también están exacerbados, que es una característica clásica del síndrome de motoneurona superior, es decir, el síndrome piramidal. Vamos a tener hiperreflexia, y cuando hablamos de hiperreflexia hablamos de no solamente aumento de los reflejos fisiológicos, sino que de la aparición de una constelación de un universo de reflejos patológicos, de reflejos que no son normales, que no deberían estar, pero que, bueno, que aparecen en el contexto de esta acción. Que antes no estaban porque estaban inhibidos, en realidad, siempre estuvieron, pero están inhibidos por el sistema piramidal. Pero cuando el sistema piramidal se lesiona y desaparece, estos reflejos reaparecen de nuevo, ¿no? Es decir, florecen, por decirlo de alguna manera. Y después la la hipoquinesia, quiero decir, hipoquinesia característica. Bueno, hipertonía, hiperreflexia e hipoquinesia serían las características clásicas semiológicas del síndrome de motoneurona superior. ¿Ok? El tipo de hipertonía del síndrome piramidal lleva un nombre, recibe un nombre, y ese nombre es espasticidad. La espasticidad es el tipo de hipertonía característica del síndrome piramidal. Quiere decir que el síndrome piramidal no tiene cualquier tipo de hipertonía, no tiene cualquier tipo de rigidez muscular, de dureza de los músculos. Tiene un tipo de dureza muscular que casi siempre afecta a grupos musculares completos, que se denomina espasticidad. Cuando hablemos de que el paciente está espástico es porque el paciente tiene una lesión, de acuerdo, en la vía piramidal. Y es así. Así están utilizados estos términos. La terminología está utilizada de esa manera. ¿Ok? Bien. Por otro lado, cuando hablamos de hiperreflexia, hablamos de todos los reflejos fisiológicos exacerbados y la aparición de un conjunto de reflejos como Babinski, Gordon, Hoffman, etcétera, 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 que son reflejos obviamente patológicos que los bebés recién nacidos los tienen porque son biológicos, porque forman parte del desarrollo embriológico de una persona, pero que después, a medida que van pasando los años, entre los 3 y los 5 años, el sistema nervioso central se termina de conectar por completo y al sistema piramidal conectarse con todas las segundas neuronas, estos reflejos primitivos embrionarios desaparecen. Estos reflejos primitivos embrionarios, entonces, desaparecen por completo. Obviamente que se recuperan en el momento en donde lesionamos el haz piramidal. Ok, bien. Y por último, vamos a ver si podemos diferenciar entre dos tipos de lesiones de la vía piramidal. Cuando la lesión de la vía piramidal ocurre por arriba del núcleo rojo, se desconecta las piramidales que está de color negro, pero también se pierde esta inhibición que hay sobre el núcleo rojo y la inhibición que hay sobre el núcleo vestibular, dejando al núcleo rojo y al núcleo vestibular indemnes, solamente controlados por el cerebelo. ¿Ok? Y por lo tanto, lo que ocurre es que como el núcleo rojo y el núcleo vestibular, al igual que la segunda neurona, son tónicos, aumentan su nivel de descarga. Y recuerden que los núcleos rojos están asociados, con el control de músculos flexores. Control de músculos flexores de miembros superiores, ¿no? Básicamente, en realidad miembros inferiores también, pero más importante miembros superiores. En cambio, los núcleos vestibulares estarían vinculados también con el control, obviamente sinergista y antagonista, de musculatura extensora de... Casi siempre se refieren a miembros inferiores, pero en realidad también tiene presencia a nivel superior. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que estos núcleos rojos y núcleos vestibulares tienden a estar normalmente controlados en sentido inhibitorio por la corteza motora, ¿sí? Por estas neuronas que están acá. Pero al lesionarse la corteza motora y perderse este control inhibitorio sobre esta y esta neurona se libera y esta neurona se libera porque ya no tiene nadie que la esté inhibiendo. Entonces, si esta se libera y esta se libera, aumentan su tono extensor en miembro inferior y flexor en miembro superior. Esto te va a dar un tipo, de acuerdo, de lesión característica clásica, un tipo de lesión que se denomina parálisis
decorticación. Se denomina decorticación entonces a la lesión de la vía piramidal por arriba de los núcleos rojos, y que se caracteriza por aumento del tono flexor de miembros superiores, aumento del tono extensor de miembros inferiores, y obviamente hipertonía espástica, hiperreflexia con todos los reflejos presentes, tanto en superior como inferior, y la hipoquinesia característica, ¿no? Entonces, esto se llama parálisis por decorticación. En cambio, existe un segundo tipo de lesión bastante clásica y que se ve bastante, que es la lesión en donde hay un compromiso más abajo, compromiso de la vía piramidal. Bueno, perdón, quedó re feo. Ahí. Tenés un compromiso de la vía piramidal, pero por debajo del núcleo rojo. Y como está por debajo del núcleo rojo, o a nivel del núcleo rojo, este mismo núcleo rojo ya no funciona. Y solamente queda indemne, queda sano, el núcleo vestibular. Por lo tanto, ya no vas a tener ni la fibra cortical, ni la fibra rúbrica, ni la fibra roja. Pero sí vas a quedar con control vestibular. Entonces vas a tener lo mismo, ¿no? Hipertonía, espástica, hiperreflexia, hipoquinesia, característica, con la diferencia de que no vas a tener flexión en el miembro superior, sino que vas a tener extensión en todo el cuerpo, porque vas a tener un predominio del tono vestibular sobre los demás tonos. Entonces, al tener un predominio del tono vestibular, vas a quedar en esa famosa posición conocida como opistótonos, que es la hiperextensión de todo el arco corporal, de todos los músculos extensores, es hipertonía de todos los músculos extensores, y obviamente la espasticidad característica, la hiperreflexia característica, y todo lo que es característico. Estos pacientes tienden a estar comatosos normalmente. Bueno, entonces esto sería como una especie de abordaje del síndrome piramidal propiamente dicho, de las diferentes lesiones y cómo es que interpretamos los hallazgos semiológicos de cada una de estas lesiones. ¿Ok? Esto es muy importante. Espero que lo hayan entendido bien. Bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? Entonces, homúnculo motor, ven, acá están miembros inferiores, toda la parte, todas las que acá están las manos, acá está el rostro, ahí está la lengua en la parte inferior, ¿no? Bueno, desde acá, desde la corteza motora, entonces parten las fibras, estas fibras van descendiendo y a medida que van descendiendo van tomando control de diferentes núcleos que se ubican en diferentes partes del tronco encefálico, inclusive del diencéfalo, del encéfalo, para ir haciendo, de acuerdo, relevo en núcleos que permiten la toma de conciencia de la actividad motora, que permiten la regulación de la actividad motora asociada a emociones, bueno, otras funciones más elevadas, más evolutivas, y desde ahí las fibras descienden, y estas fibras que van descendiendo van finalmente formando parte de los haces córtico-espinal y córtico-nuclear. Sinapsean en el asta anterior de la médula y desde ahí salen las fibras, ven las motoneuronas inferiores hacia los músculos respectivos. ¿Ok? Recuerden ese circuito local, que es muy importante, bueno, hasta anterior, hasta posterior de la médula, estas intermedias laterales a nivel torcolumbar. Ven acá en las láminas 13, que son las asas intermedias laterales, encontramos las primeras neuronas del simpático, en el sector periacueductal, acueducto del epéndimo, en eso que está ahí es el surco medio anterior, surco medio posterior de la médula espinal, etcétera, etcétera. Bueno, la raíz anterior motora con fibras eferentes, raíz posterior sensitiva con el ganglio raíz dorsal, que es el primer relevo de la mayor parte de las fibras sensitivas provenientes de diferentes lugares. O lo mismo de siempre, ¿no? Otro dibujo con lo mismo, entonces ya recuerdan toda la estructura. Bueno, el arco reflejo. Recuerden que este arco reflejo, conocido con el nombre de arco reflejo miotáctico o arco reflejo monosináptico, es la base fisiológica del tono muscular. ¿Por qué mantenemos un tono muscular? Porque nuestros músculos siempre tienen un grado de contracción, porque cada vez que se van a relajar se activa el uso neuromuscular manda una señal sensitiva a la médula, esa señal sensitiva a la médula estimula una interneurona y esta interneurona descarga, de acuerdo, actividad motora alfa sobre el músculo contrayéndolo. Por lo tanto, este arco reflejo impide que el músculo se relaje demasiado y siempre lo mantiene en un determinado tono. Y esto es lo que en el síndrome de motoneurona superior se exacerba por pérdida del control inhibitorio, y lo que en la motoneurona inferior, en el síndrome de motoneurona inferior, se pierde por completo, porque obviamente si vos lesionás a esta motoneurona inferior que está acá, perdés la rama eferente del arco reflejo, que es el que mantiene la contracción del músculo, ¿no? Por supuesto. Bueno, el síndrome piramidal, recuerden que teníamos parálisis por decorticación y parálisis por descerebración. Bueno, lo que charlamos recién, ¿no? Núcleos rojos, núcleos vestibulares, etcétera, etcétera, núcleos de la formación reticular, todo ese circuito de control córtico-subcortical que se establece sobre las segundas neuronas, el circuito local, todo eso es importante que lo recuerden y que lo entiendan, como es la organización somatotópica del sistema motor descendente. Bueno, pasamos directamente a lo que es síndrome de motoneurona superior. Hay una lesión en el haz piramidal, lo más frecuente es que el haz piramidal se dañe en su trayecto a nivel cerebral, en su trayecto a través de los ganglios de la base o en su trayecto a nivel del tronco del encéfalo. Es menos frecuente que se dañe el haz piramidal en su trayecto medular. Y sí, es mucho menos frecuente. Esto no quiere decir que obviamente que no pueda pasar. Sí puede pasar, por supuesto que puede pasar. De hecho pasa, pero es mucho más frecuente que se lesione a nivel superior, a nivel de la corteza, a que se lesione en otros niveles. Bueno, ¿cómo se presenta el paciente con una lesión del haz piramidal o síndrome de motoneurona superior? En general, los cuadros afectan a múltiples músculos y muy frecuentemente dan hemiplejías o hemiparesias, y es la forma más común de presentación. Ni bien se produce el cuadro, ni bien se produce el cuadro durante los primeros 4, 5, 6 días de instalación del cuadro, el paciente tiene una parálisis de tipo flácida y después va desarrollando la hipertonía. Recién dijimos que cuando lesionábamos el haz piramidal, perdíamos ese control inhibitorio sobre los circuitos locales, que a su vez controlan inhibitoriamente la segunda neurona. Por lo tanto la segunda neurona, ya sea por su propia naturaleza electrofisiológica y por el arco reflejo miotáctico, la segunda neurona se exacerbaba y aumentaba su nivel de descarga, su tono de descarga, lo cual llevaba a la hipertonía del músculo. Bueno, pero también es importante recordar que es
es frecuente que esto no se vea al principio. Si supongamos que a mí me agarra una ACV ahora, y los primeros 3 o 4 días después de la ACV no voy a estar duro, rígido, sino que voy a estar más bien en estado de flacidez muscular. Los músculos van a estar flácidos. Y esto se da porque, obviamente, al principio, digamos, los núcleos de control tratan de compensar inicialmente esta lesión y esta falta de, digamos, de descarga motora desde los centros corticales hacia la médula. ¿Ok? Pero bueno, obviamente en los primeros días se agotan esos sistemas que generan hipotonía y por lo tanto comienza a producirse la hipertonía. La hipertonía está descrita en casi todos los libros, que inicia a partir de las 24 a 48 horas. Acá en el libro Rey decía 4, 5, 6 días, pero muchos de los libros de neurología, directamente hablan que a las 48 horas, es decir, a los 2 días, ya podés empezar a notar un aumento del tono muscular y de la rigidez de los músculos en el contexto de una lesión de la vía piramidal. Esto quiere decir que vos vas a ver un paciente que tiene lesión a nivel de alguna vía, ya sea de la primera o de la segunda neurona, y al principio va a ser difícil diagnosticar si es de primera o de segunda neurona, porque los dos van a estar flácidos. La flacidez es característica de la lesión de segunda neurona, pero la lesión de primera neurona también es flácida los primeros 2 días. Recién al tercer día comienza a aumentar el tono muscular y por lo tanto ahí es donde podemos diferenciar entre, de acuerdo a un síndrome de primera neurona motora, es decir, un síndrome piramidal, y un síndrome un síndrome de motoneurona inferior, que sería un síndrome de lesión del nervio periférico. En general, los cuadros afectan a múltiples músculos, esto es muy importante, porque la lesión aislada del nervio periférico, es decir, la lesión de motoneurona inferior, tiende a lesionar o afectar a músculos individuales. En cambio, la vía piramidal, cuando se afecta, normalmente compromete a muchos músculos al mismo tiempo. Entonces, en general, los cuadros afectan a múltiples músculos y muy frecuentemente dan hemiplegia o hemiparesia, y es la forma más común de presentación. Y bien se produce el cuadro, durante los primeros 4, 5, 6 días tras la instalación del cuadro, el paciente tiene una parálisis flácida, pero después, bien, desarrolla la hipertonía. Es decir, al principio una parálisis flácida con marcada hipotonía y después desarrollan la hipertonía motora. Recuerden que plejía es el compromiso total del movimiento. Un paciente pléjico no se puede mover, está completa, absolutamente inmóvil. En cambio, un paciente parético, un paciente que tiene paresia, es un paciente que tiene pérdida en la fuerza muscular. ¿Se puede mover? Sí, pero cuando quiere levantar algo no puede, cuando quiere mantener el brazo, de acuerdo, en 90 grados de flexión anterior, no puede hacerlo, se cae, tiene pérdida de fuerza en líneas generales. Por ejemplo, si tengo un pico de presión y hago una ACV, entro a la guardia con una hemiplegia. El ACV ocurrió hace 2 horas. Me levantás el brazo y me lo soltás, el brazo cae como muerto. Estoy flácido. ¿Cuánto dura esa flacidez o esa hipotonía? Dura más o menos 5 o 6 días y después me voy poniendo progresivamente hipertónico. El miembro superior en hipertonía y en flexión y el miembro inferior en hipertonía y en extensión. Porque es una hipertonía piramidal y voy a tener hiperreflexia. Cuando estoy flácido tengo hiperreflexia y cuando estoy hipertónico tengo hiperreflexia. No entiendo por qué narran así estos textos. Si me toman el reflejo bicipital, tricipital, bien puntal, el radial, el rotuliano, el aquiliano, a la hora de la ACV estoy con arreflexia o hipotónico y ya pasado los 5 o 6 días desarrollo la hiperreflexia, ¿de acuerdo? Y la hipertonía. Eso se entiende, ¿no? Fácil. Bueno, ¿por qué se produce eso? Porque cuando se apaga la piramidal, la motoneurona se queda sin información descendente diferente, sin señal y hay hipotonía. Pero cuando pasan 5 o 6 días, la motoneurona toma el propio control de la situación inferior y el paciente se pone hipertónico y con hiperreflexia. El paciente va a tener signo de Babinski del lado pléjico, va a tener signo de Hoffman del lado pléjico, también va a tener clonus del lado pléjico. En los reflejos cutáneos abdominales del lado pléjico están abolidos, en cambio del lado contralateral están obviamente exacerbados, ¿no? Hay reflejos cutáneos superior, medio e inferior, normalmente el ombligo se mueve hacia el lado estimulado. En estos pacientes tienen este reflejo abolido del lado pléjico. No hay signos de atrofia muscular. Las atrofias musculares son, perdón. Las atrofias musculares son características de las lesiones de motoneurona inferior. Siempre que hay lesión de motoneurona inferior, es decir, hay compromiso nervio periférico, hay atrofia muscular, hay atonía, esa atonía evoluciona hacia la atrofia muscular o hacia la distrofia muscular. No hay signos de atrofia muscular ni alteraciones del electromiograma, los músculos funcionan perfecto. Ni signos de denervación, porque acá la motoneurona inferior está indemne. Cuando el cuadro pasa a la cronicidad, es decir, aproximadamente al mes, mes y medio, entre 4 y 6 semanas, y ya tiene la hipertonía bien establecida, aparecen las famosas sincinesias o los movimientos parásitos, así se los conoce, ¿no? ¿Qué son las sincinesias? Son movimientos voluntarios e inconscientes que se producen cuando se realizan otros movimientos voluntarios conocidos como movimientos parásitos asociados. Ejemplo, tenés un brazo parético o tenés un brazo pléjico, tenés un miembro superior pléjico, no lo podés mover. Cada vez que muevas el miembro superior que está normal, el miembro superior que está sano, este miembro superior que está pléjico se va a mover tratando de imitar al miembro superior que está lesionado, perdón, al miembro superior que está sano. Entonces, si vos moves, vas a tener unos pequeños movimientos inconscientes, completamente involuntarios, no los vas a poder controlar. Estos movimientos, que obviamente no son movimientos tan complejos como hace el brazo que está sano, pero esos movimientos se denominan sincinesias. Estoy en la guardia, llega un paciente con ACV en los primeros días, el paciente está hipotónico, hiporreflexico, con Babinski, Cronus, Hoffman. Cuando pasan 6 días se empieza a poner hipertónico, hiperreflexia y empiezan a aparecer las sincinesias. No hay reflejos cutáneos abdominales del lado pléjico. Sí, las sincinesias, según el libro, aparecen recién al mes, pero bueno, es lo mismo. ¿Qué es Babinski? Babinski, hay un reflejo normal que se llama reflejo plantar o reflejo flexor plantar, que es lo mismo. El reflejo plantar tiene su centro a nivel sacro S1 y S2. Si yo paso un lápiz por la planta externa por la parte externa de la planta del pie, el paciente flexiona los dedos del pie. Babinski descubrió que los niños no tienen reflejo plantar. El niño abre los dedos como en
tiene un abanico y extiende el dedo gordo para atrás hasta los 2 años. Y después de los 2 años deja de hacerlo y aparece el reflejo plantar. Explicación. A los 2 años se completa la mielina de la piramidal y desaparece ese reflejo y pasa a tener el reflejo plantar completo, ¿no? Bueno, cuando un adulto se daña la piramidal, reaparece ese reflejo infantil. Entonces Babinski vio que había pacientes con hematomas cerebrales o con tumores cerebrales que dañaban la piramidal y el paciente abría los dedos como un abanico y el dedo gordo lo tiraba hacia atrás. Lo llamó signo de Babinski. A veces puede ocurrir que uno destapa al paciente y tiene Babinski espontáneo, pero no es muy frecuente. Entonces repetimos. Cuando los bebés nacen, no tienen esto que estamos viendo acá. Esto es un bebé ya bastante más avanzadito, ¿no? Cuando el bebé nace, tiene esto que está acá. Cuando vos agarras un bebé recién nacido, ¿bien? Y le frotás la yema del dedo así en sentido curvo por la planta del pie, el bebé, antes de los 2 o 3 años, inclusive 5, dicen algunos libros, los bebés lo que van a hacer es agarrar al hallux y lo van a tirar para atrás y van a abrir en abanico los dedos, ¿no? Abren en abanico los dedos y tiran el hallux para atrás. A esto se le conoce con el nombre de reflejo de extensión dorsal del pie. Y es un reflejo fisiológico en el recién nacido, es normal. Esto ocurre porque, bueno, todavía no está el sistema piramidal conectado. Cuando el sistema piramidal, entre los 2 y los 5 años de edad, se termina de mielinizar por completo y los axones terminan de, digamos, de descender y de tomar control inhibitorio sobre todos los circuitos locales y sobre todas las segundas neuronas, etcétera, etcétera, ahí este reflejo de flexión dorsal del pie, perdón, de extensión dorsal del pie, es reemplazado por este reflejo de flexión plantar o flexión, bien, o reflejo plantar del pie. Por el reflejo plantar o reflejo de flexión plantar. ¿Qué sería esto? Esto lo hacen todos los seres humanos desde los 2 años en adelante. Si a nosotros nos agarran y nos pasan un objeto romo, bien por el borde interno o el borde externo del pie, independientemente tendría que ocurrir lo mismo, siempre deberíamos cerrar el pie, deberíamos agarrar los deditos y cerrarlos. Eso se llama reflejo plantar, es el reflejo fisiológico. Cuando vos lesionás la vía piramidal, que es la responsable de este reflejo, vas a nuevamente recuperar este reflejo que tenías primitivamente y que es el reflejo que tenés siempre. ¿Entienden esto? Es decir, es el reflejo que está normalmente funcionando de fondo, pero que está inhibido por el sistema piramidal. Al desaparecer el sistema piramidal, reaparece este reflejo que está oculto debajo. Bien, entonces, esto en los adultos, Babinski ha denominado como signo de Babinski. Entonces, en el signo de Babinski del adulto, con lesión de la primera neurona motora, Babinski pasa algún tipo de objeto por el extremo tanto medial o lateral del pie, no importa, y el paciente debería cerrar los deditos del pie así. Esto se le llama reflejo flexor plantar y es el normal, es el fisiológico. Es el que está presente cuando la vía piramidal está indemne. Ahora, el patológico es al revés, ¿no? Tirar el dedo hallux para atrás y abrir los demás dedos en abanico. Eso es, de acuerdo, el reflejo de Babinski positivo y es patognomónico de lesión de la primera neurona motora. Ahora, ¿es lo único que ocurre? ¿Es el único tipo de reflejo patológico? No. Existen, bien, lo que se conocen como sucedáneos de Babinski, que son otros tipos de reflejos que también informan lo mismo, informan la falta de control de la vía motora, de la vía motora piramidal, de la primera neurona motora piramidal sobre los centros medulares inferiores, que son los siguientes. Signo de Oppenheim, el signo de Schaffer y el signo de Gordon. Schaffer y Gordon, ¿no? Oppenheim. Si frotamos la tibia hacia arriba y hacia abajo, el paciente hace el signo de Babinski. Si principalmente se ve en el dedo hallux. Tira el hallux hacia atrás. Signo de Schaffer. Se toma el talón y se aprieta el tendón de Aquiles. El paciente hace el signo de Babinski. Si apretás el tendón de Aquiles fuerte, también debería ser Babinski. Signo de Gordon. Se comprime la pantorrilla y el paciente hace el signo de Babinski. Entonces Gordon es apretar la pantorrilla y el paciente realiza el signo de Babinski. Schaffer es apretar el tendón de Aquiles, el tendón rotuliano, ¿no? El tendón calcáneo posterior, el rotuliano no, perdón, el tendón calcáneo posterior que es el de Aquiles, y el paciente debería hacer el mismo movimiento que hace cuando hace el reflejo de Babinski. Y Oppenheim es lo mismo que Babinski también, pero frotando la tibia, ¿no? El borde libre de la tibia. Existen otros más también, además de esos. Está Yadok, está Stransky, está Gonda, Rosolimo, está Throckmorton, qué sé yo, Morland, bueno, todo eso no lo van a ver nunca. Ustedes concentren en esos 3 primeros que son los más importantes, Oppenheim, Schaffer y Gordon. Ahí está, signo de Oppenheim, entonces frotás la tibia para arriba para abajo y el paciente debería hacerte un Babinski. En Gordon apretás la pantorrilla, ¿ves? Apretás el tríceps sural así, lo apretás con los dedos fuerte y el paciente se debería hacer el Babinski. Y en Schaffer era apretando el tendón de Aquiles, ¿no? El tendón aquiliano, y te debería hacer el Babinski. Y este, que se llama Yadok, ¿ven? Ocurre cuando vos haces lo mismo que en Babinski, pero en vez de frotar el borde interno, frotás el empeine del pie lateral, ¿no? Es decir, el borde lateral, pero en la parte dorsal del pie, y el paciente debería, de acuerdo, reproducir el signo de Babinski. O sea, acá están, ¿no? Maniobra de Oppenheim, maniobra de Schaffer, maniobra de Gordon, Gordon en la pantorrilla, Schaffer en el tendón rotuliano, en el tendón, perdón, el tendón aquiliano, y Oppenheim a nivel de la tibia. Bueno, entonces eso fue motoneurona superior, chicos, muy fácil. Síndrome de motoneurona inferior. La lesión de motoneurona inferior se caracteriza porque puede afectar a músculos aislados, a diferencia de la motoneurona superior que afecta a grupos musculares. Presenta parálisis flácida, a diferencia de la superior que presenta parálisis espástica, que persiste como tal con el correr de los días. Los reflejos están abolidos y persistentes así con el correr de los días. Esto quiere decir que el de motoneurona superior los primeros 2 o 3 días tiene todo abolido y después va todo en aumento, a partir del tercer día va todo en aumento. En cambio, el de motoneurona inferior se mantiene con todos los reflejos abolidos todo el tiempo.
Dicha denervación puede confirmarse por electromiograma y se asocia a la presencia de movimientos reptantes en la superficie muscular conocidos con el nombre de fasciculaciones. Las fasciculaciones y la atrofia muscular son dos características típicas de la denervación periférica, es decir, del síndrome del motoneurona inferior. Acá no hay Babinski, no hay Hoffman, ni Cronos, ni sincinesia, ni ningún tipo de movimiento raro. Y por último tenemos el síndrome de compromiso de ambas motoneuronas. Se produce sobre todo en la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Charcot, de etiología desconocida, no se sabe cuál es la causa. Se caracteriza por producir un síndrome de motoneurona superior en los miembros inferiores y un síndrome de motoneurona inferior en los miembros superiores con atrofia muscular y fasciculaciones. Comienza en la sexta década de la vida, que es decir, de los 60 años en adelante, puede afectar a la musculatura de los pares craneanos y presentar fasciculaciones linguales. Las neuronas que controlan los movimientos oculares y la función esfinteriana generalmente están preservadas. La razón para esta selectividad es incierta. Su evolución es mortal entre los 3 y los 5 años por compromiso de la musculatura respiratoria y se ha descrito su asociación a ciertos cánceres del tejido linfático, como los linfomas. ¿Ok? Bueno, esto no es muy importante porque no creo que no toman esto, pero por lo menos como para saberlo. Bueno, chicos, por hoy hemos terminado. Espero que les haya gustado o que les haya servido por lo menos este repaso de motoneurona superior. Ya el jueves seguimos con el próximo tema.